En este video vamos a ver cómo hacer una configuración básica de Nagios 4. Nagios es una herramienta que nos permite monitorizar la disponibilidad de los equipos y sus servicios, así como también podemos monitorizar los recursos, como por ejemplo el uso del disco duro, de la memoria, del procesador, entre otras cosas. En mi caso yo estoy utilizando la distribución Ubuntu 20.04 y he instalado Nagios 4. Si quieren ver los pasos para instalar Nagios, pueden ver el video que les voy a dejar en la descripción. Bien, lo primero que tenemos que saber es que Nagios utiliza algo que se llama plugins para hacer los chequeos de disponibilidad, como por ejemplo para ver si un equipo está disponible o para ver si un servicio está disponible. Estos plugins los encontramos en el directorio /usr /lib /nagios /plugins. En este directorio encontramos todos los plugins que vienen por defecto con Nagios. En este caso, por ejemplo, tenemos ChedHTTP para monitorizar un servidor HTTP, MySQL, SNMP, entre otros. Estos son los que vienen por defecto, pero nosotros podemos crear nuestros propios plugins o podemos descargar plugins hechos por terceros. Bien, en este caso nosotros vamos a centrarnos en agregar un equipo a la monitorización y monitorizar servicios a ese equipo. Vemos aquí en la interfaz de Nagios, nosotros podemos ir aquí donde dice host y nosotros vemos que ya aparece un equipo que es localhost. Esto se agrega automáticamente cuando instalamos Nagios. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a agregar un nuevo equipo, que aparezca un nuevo equipo aquí. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al directorio /etc /nagios4 /objects. En este directorio es donde nosotros tenemos que agregar los archivos de configuración, pero antes tenemos que iniciar sesión como administrador. Entonces aquí nosotros podemos ver los archivos que hay aquí. Por ejemplo, este que dice localhost.cfg es donde está configurado este equipo. Es coincidencia pues que aquí diga localhost y aquí diga que el archivo también se llame así, pero es porque dentro del archivo así le llamaron al equipo también. Entonces vamos a crear un nuevo host. Para eso vamos a crear un nuevo archivo. Nosotros vamos a suponer que estamos monitorizando un servidor Linux. Entonces le vamos a poner servidor linux.cfg. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es definir un nuevo host. ¿De acuerdo? Para definir un host nosotros podemos utilizar plantillas. Estas plantillas ya vienen definidas en Nagios. Por ejemplo, podemos utilizar la plantilla Linux Server. Las plantillas nos sirven porque nos permite heredar valores por defecto para algunos parámetros, que son valores ya típicos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el chequeo, el intervalo de chequeo, cada cuánto tiempo se va a estar chequeando este host. Ahora tenemos más bien que ponerle un nombre, hostname. Entonces en este caso le vamos a poner servidor Linux. Ese va a ser el nombre con el que vamos a reconocer dentro de nuestro archivo de configuración. O sea, aquí no va el hostname con el que se conoce en la red, o sea, no es el dominio. Podemos ponerle un alias también, en este caso vamos a ponerle servidor Linux. ¿De acuerdo? Esto podría ser una descripción. Servidor Linux. Tenemos que ponerle la dirección. En este caso podemos poner la dirección IP. Ahí tengo yo un equipo corriendo. O podemos poner el dominio o el hostname con el que se conoce en la red. Bien, como dije anteriormente, al utilizar la plantilla Linux Server, automáticamente se heredan una serie
una serie de parámetros, los que también podemos cambiar. Por ejemplo, el check interval. El check interval por defecto vale 5. Entonces nosotros le vamos a poner 1 para cortar, para que sea más rápido el chequeo, ¿de acuerdo? Bien, entonces le damos guardar y podemos ir a revisar. Si revisamos aquí, obviamente todavía no va a aparecer, ¿verdad? Porque tenemos que reiniciar el servicio nuevamente. Bien, aquí lo hemos reiniciado y vamos a ver qué pasa. Pues todavía tampoco sale. Esto es normal, sí. O sea, no hay ningún problema. Ya vamos a ver cómo hacemos para que aparezca. Para que pueda aparecer allá, tenemos que regresarnos un nivel y abrir el archivo que se llama nagios.cfg. Este es el archivo de configuración general de Nagio. Y entre otras cosas, aquí nosotros le especificamos cuáles son los archivos que se van a utilizar como archivos de configuración. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que indicarle que el archivo que acabamos de crear es un archivo de configuración. ¿De acuerdo? Entonces le damos que sí y ahora podemos reiniciar. Esperamos que se reinicie. Bien, entonces ya una vez reiniciado podemos revisar aquí y ahí aparece el equipo, ¿eh? Servidor Linux. De acuerdo, dice que todavía no se han hecho chequeo, obviamente porque se acaba de agregar. Aquí nos dice, en el Status Information, nos dice que está programada un chequeo para las 10:17 con 52 segundos. Entonces cuando sean las 10:17 con 52 segundos, pues nos va a aparecer. Ven, en este caso ya se hizo el primer chequeo y dice que está pues up. Si yo pongo solo por ver, voy a regresar a Objects y voy a editar el archivo servidor Linux y yo le cambio, por ejemplo, la dirección IP. Le voy a poner 320, reiniciamos. Y pues cuando transcurra nuevamente un minuto, vamos a ver de que nos dice de que el servidor está caído. Vamos a esperar que transcurra ese minuto. Fíjense bien, cuando todavía no se ha hecho una petición, pues nos aparece como pendiente aquí. En este caso ven cómo aparece que está caído, dice. ¿De acuerdo? Está caído. Fíjense bien que aquí nos dice que está utilizando el plugin ChetPing. ¿De acuerdo? Y nos dice aquí pues invalid hostname o dirección IP. Obviamente pues como he puesto una dirección que no está habilitada, nos aparece que está caído. Bien, voy a regresar a como estaba para que aparezca pues disponible. Cada vez que nosotros modifiquemos los archivos de configuración y vayamos a reiniciar el servicio, antes tenemos que chequear la sintaxis de los archivos de configuración. Para eso nosotros tenemos que utilizar un comando que se llama, bueno, nagios4, le pasamos el parámetro -v
y le pasamos el archivo. Bueno, tengo que regresarme un nivel porque está en barra etc barra nagios 4. Desde aquí nosotros podemos ponerle nagios 4 menos v y le pasamos el archivo nagios.cfg. Y ven, pues aquí vemos que no tenemos error. Para ejecutarlo desde cualquier lado, lo ideal pues sería ejecutar esto poniendo la ruta absoluta del archivo, ¿verdad? Por ejemplo, nagios 4 menos v barra etc barra nagios 4 barra nagios.cfg. Y ahí nos dice pues de que no hay error y nos da información como por ejemplo cuántos servicios se van a chequear, cuántos hosts, entre otras cosas. Bien, vamos a provocar que haya un error, por ejemplo en el archivo servidor Linux. Bueno, tengo que entrar a Object, servidor Linux y yo que sé, podríamos ponerle aquí, como que nos equivocamos, por ejemplo. Le damos sí. Y entonces ahora vamos a chequear la sintaxis. Le damos aquí y aquí nos aparece error, miren. En la línea 2 del archivo etc nagios 4 object servidor linux.cfg dice que hay un token pues que no es reconocido, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, cada vez que nosotros modifiquemos uno de los archivos, pues tenemos que hacer primero esto, vemos que no hay errores y ahora sí, pues podemos reiniciar el servicio. Bien, entonces ahora pues podemos ir a ver de que todo está perfecto, ¿de acuerdo? Todo está bien, ahí pues cuando transcurra el periodo de tiempo pues vamos a ver que los hosts están disponibles. Siguiendo aquí dentro de este directorio etc nagios 4 object tenemos un archivo que se llama templates.cfg. Aquí es donde se definen todas las plantillas, incluida la que utilizamos que se llama Linux Server. Por ejemplo, aquí tenemos la plantilla Linux Server. Ven cómo él ya trae pues una serie de parámetros por defecto. Por ejemplo, el periodo de chequeo es 24/7, el intervalo de chequeo 5, entre otras cosas, el número máximo de intentos. Este otro parámetro que se llama chet command, aquí le dice que tiene que ejecutar el plugin que se llama chet host alif. Esto permite, o más bien, esto es lo que se ejecuta cada vez que ocurre el intervalo. Entonces, esto es lo que permite ver si está vivo. Aquí podríamos cambiar perfectamente cualquiera de estos parámetros. Por ejemplo, si queremos cambiar el check intervalo y ponerle otro que sea otro por defecto, porque a lo mejor 5 minutos es mucho, le podríamos poner 1. Y ya pues en la definición del host, ya no necesitamos ponerle, no necesitamos cambiarlo, ya va a tener el 1 por defecto. En este caso pues no quiero modificar, quiero dejar todo como está aquí. De acuerdo, tenemos más plantillas, por ejemplo para un servidor Windows, ¿verdad? Muy parecida las configuraciones. Tenemos para otras, por ejemplo para impresoras, para un switch, para un servicio tenemos esta que se llama Generic Service, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver entonces cómo monitorizar servicios. Si nos vamos acá a la interfaz de Nagios, pues vemos que están habilitados los dos equipos. Y si vamos a servicios, vemos que solo localhost tiene servicio porque se vienen
pues ya predeterminado. Entonces vamos a ver ahora cómo agregarle servicios a nuestro host. Bien, para ello podríamos optar por crear un nuevo archivo donde configurar los servicios para un equipo, pero podemos utilizar el mismo también. Vamos a abrir el mismo y aquí vamos a definir los servicios. Entonces aquí vamos a utilizar ahora define service. Le vamos a decir que utilice una plantilla que se llama generic service, que es la plantilla genérica para servicios. Le vamos a poner aquí el hostname. Fíjense bien, el hostname significa aquí a qué equipo le vamos a monitorizar este servicio. Entonces aquí tenemos que poner el nombre que hemos puesto aquí. Entonces aquí le vamos a poner servidor Linux. Aquí podemos ponerle algo que se llama service description y aquí le vamos a poner HTTP. Vamos a monitorizar HTTP. Para decirle que lo que vamos a monitorizar aquí es HTTP, lo que vamos a hacer es ponerle set command. A través de este parámetro, nosotros le decimos que el plugin que se va a ejecutar es el plugin HTTP. Podemos modificar también el intervalo de chequeo para ponerle 1. Esto también lo podríamos modificar en la plantilla que se llama generic service, pero en este caso lo vamos a hacer aquí. Creo que si no se me escapa nada, creo que esto sería todo lo que necesitamos para un servicio. ¿De acuerdo? Entonces cerramos aquí, guardamos y antes de reiniciar el servicio tenemos que comprobar que todo esté bien. Bueno, aparentemente está bien, entonces podemos reiniciar el servicio. Vamos a reiniciar. Bien, entonces el servicio ya reinició. Podemos venirnos aquí a host, podemos venirnos a servicio y vemos aquí que ya se agregó el servidor HTTP. Aquí tenemos, bueno, cuando pase el minuto, pues vamos a ver si está habilitado o no está habilitado. Para mientras podemos ir agregando nuevos, podemos aquí agregar los servicios que nosotros queramos. Por ejemplo, define service, vamos a agregar uno que monitorice el servidor SSH. El host al que vamos a monitorizar es el que definimos arriba, que se llama servidor Linux. Le podemos poner un description. Fíjense bien que este service description es lo que aparece aquí. Miren, lo que yo ponga en service description es lo que va a aparecer aquí. Entonces aquí service description SSH. El comando en este caso se llama chet SSH y vamos a cambiarle el periodo o el intervalo de chequeo. Entonces en este caso, perdón, le vamos a poner 1 aquí. Vamos a ir allá a ver si, bueno, ven que ya aparece OK. Ya aparece OK, ya respondió nuestro servidor. ¿De acuerdo? Vamos a guardar aquí. Verificamos que esté todo bien. Está bien y podemos reiniciar el servicio. En este caso, en el equipo que tenemos monitorizando, yo no tengo un servidor SSH. Entonces vamos a ver de que ese servicio debe aparecer como caído. ¿De acuerdo? Entonces aquí habría que esperar
Ven, ahí están ya los dos servicios. Y cuando transcurra pues el minuto, pues vamos a ver que vamos a ver pues los resultados. En este caso el servidor HTTP debe aparecer como OK y el servidor SSH debe aparecer down. Ven que aquí nos está dando una advertencia crítica. Bueno, en este caso yo dije que debería aparecer down, pero down es en el caso de los hosts. ¿De acuerdo? Los hosts son los que ponen at y down. ¿De acuerdo? En el caso de los servicios aquí nos debería de poner OK cuando está bien y en este caso pone crítica. O sea, pone crítico, que está crítico. En este caso pues podemos ver aquí qué es lo que está ocurriendo. Pues de que no. En este caso la conexión está siendo rehusada, dice, porque yo no he configurado SSH. Entonces sí está instalado el servidor, pero no está aceptando las conexiones. Entonces en este caso es crítico. También pueden tener otros estados. Aquí vemos los estados que puede tener un servicio. OK, warning. Warning es pues cuando se está empezando a detectar alguna anomalía. O también se puede configurar, por ejemplo, si estamos monitorizando el uso de la memoria RAM, por ejemplo. Nosotros podemos configurar que, por ejemplo, que cuando llegue al 60% de uso de la memoria RAM se ponga en warning. Warning, ¿de acuerdo? O sea, por debajo del 60% está OK. Por encima del 60% podemos ponerlo a warning. Y yo qué sé, por arriba del 90% ya crítico, porque está siendo usado demasiado. Todo eso también se puede configurar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos también los estados que puede tener un host, por ejemplo, cuántos están up, cuántos están down, cuántos están inalcanzables, cuántos están pendientes. Esto de inalcanzable quiere decir que, por ejemplo, si se cae un router, los hosts que están conectados a ese router, pues van a aparecer como inalcanzables, ¿de acuerdo? Es decir, el router como tal va a aparecer down, pero los equipos que están conectados al router van a aparecer inalcanzables, ¿de acuerdo? Esto no se hace automático, tampoco es que esto se hace automático, ¿de acuerdo? Esto se hace configurando, nosotros tenemos que hacer la configuración. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un router aquí. Vamos a ponerle router CFG. Y entonces para agregar un router, aquí vamos a ponerle define host. En este caso le voy a poner que utilice Linux Server. Vamos a ponerle un hostname. Vamos a ponerle router. Vamos a ponerle router. Vamos a ponerle un alias. Vamos a ponerle lo mismo, router. Le vamos a poner una dirección IP. Vamos a suponer que era 192, 168, 156.1. Creo que ahí no hay uno disponible. O no está disponible esa dirección IP. Pero vamos a comprobar. Vamos a cambiarle el intervalo de chequeo y le vamos a poner 1. De acuerdo. Tenemos que agregar ese archivo, acuérdense, a este de acá. Tenemos que editar este archivo, nagios.cfg, y tenemos que agregar ese archivo. Entonces ese archivo lo vamos a agregar aquí, cfg file igual a /etc /nagios4 /object
/router.cfg. Bien, ahora vamos a chequear que la sintaxis esté bien, está todo bien. Y pues podemos reiniciar el servicio. Y nos va a aparecer pues un nuevo host cuando termine de iniciar el servicio. Bien, aquí ya terminó. Podemos ver que está el nuevo router ahí. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que nuestro servidor está conectado en este router. Entonces, para hacer eso, vamos a modificar el archivo servidor linux.cfg y en la definición del host Linux server vamos a utilizar el parámetro parents, y aquí le vamos a decir que router, porque así le llamamos al otro host, que router es el padre de este host, es decir, este host Linux server está conectado del otro lado del router. Entonces, si el router se cae, los equipos que están conectados a él van a salir como no alcanzables. Obviamente, en este caso, pues servidor Linux no está conectado a este router, pero solo para que miremos cuando se marca como inalcanzable. Nosotros somos los que tenemos que controlar la configuración de la topología de la red, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reiniciar el servicio y vamos a ver ahora que como este router va a aparecer como down, nuestro servidor Linux ahora va a aparecer como inalcanzable. De acuerdo, vamos a esperar que reinicie. Bien, entonces luego pues de que pase el minuto de que se hagan los chequeos, vamos a ver que el router va a aparecer como caído, y como el servidor Linux está conectado a ese router va a aparecer como inalcanzable. Esto evita de que Nagios esté mandando chequeo a todos aquellos equipos que están conectados a un router que está caído. Entonces aquí podemos observar pues que como el servidor está conectado a este router, el servidor aparece inalcanzable. En realidad en mi configuración el servidor no está conectado al router. Lo que yo hice para que miremos los resultados como deben de ser, pues fue que desconecté de la red a este servidor. Entonces, al no tener una respuesta, lo marca como inalcanzable porque el router al que está conectado está caído. También, gracias a esta configuración que hemos hecho, nosotros podemos ver la topología de nuestra red a través de este mapa. Podemos ver aquí el mapa, ¿verdad? Y podemos ver, pues aquí vamos a ver toda la topología de nuestra red. Bien, con esto hemos visto pues una configuración básica de Nagios, donde hemos agregado pues un host, hemos agregado servicios y hemos visto también cómo crear la topología de la red. En próximos videos voy a estar haciendo configuraciones un poco más avanzadas, como por ejemplo crear nuevos plugins, monitorizar objetos de SNMP o monitorizar recursos como el uso de un disco duro, el uso de la memoria. Así que pues nos vemos hasta el próximo video.